Hola chicos, voy a empezar con el desarrollo de la unidad 3 a través de esta modalidad, un PowerPoint con sonido. Y les quería comentar que no vamos a hacer referencia a conceptos generales. Tal vez no se desarrollen todos los temas que ustedes van a ver desarrollados en su programa, lo que no significa que ustedes no lo tengan que ver. En esta modalidad es muy difícil explicar cada uno de los temas, así que se han elegido los temas principales que a su vez les van a servir como principios básicos para poder comprender todo lo demás que está desarrollado en el programa. Pero ustedes tendrán que desarrollar el programa teniendo en cuenta la bibliografía que la cátedra les ha proporcionado. Y esta unidad 3 se refiere a la persona humana y podríamos decir que está dividida en tres partes. En una primera parte vamos a hacer referencia a la persona humana propiamente dicha. En una segunda parte vamos a hacer referencia a una serie de facultades o de prerrogativas con las que cuenta todo ser humano y que se por el solo hecho de ser humanos y que se denominan derechos de la personalidad. Y en una tercera parte vamos a hacer referencia al nombre de la persona, al domicilio de la persona, al estado de la persona, entendiéndose por estado la posición que ocupa dentro de la sociedad, la posición que ocupa dentro de la familia, el estado civil, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer referencia también al domicilio. Todas estas cuestiones se denominan los atributos de las personas. Vamos a comenzar por el principio y vamos a comenzar entonces por la persona humana. Con relación a esto, quería comentarles que el Código Civil y Comercial de la Nación no contiene un concepto de persona humana, porque el término humano es un concepto por sí mismo. De manera entonces que esto no es un error de técnica legislativa, sino que es una postura coherente porque el término humano es una definición en sí misma, como les decía recién, por lo tanto, persona humana es el ser humano y todo humano es persona. Lo que sí ha hecho el Código Civil y Comercial es clasificar a las personas en personas humanas y personas jurídicas. Y como les dije recién, si bien las personas humanas no han sido definidas, sí han sido definidas las personas jurídicas. Han sido definidas por nuestro Código Civil y Comercial en el artículo 141, diciendo que son todos aquellos entes susceptibles de de adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de sus objetos. Y estas personas jurídicas las ha clasificado en personas públicas y privadas. De todas formas, el tema de las personas jurídicas no es materia de esta unidad, sino que va a ser desarrollado en otras unidades. Es importante tener en cuenta el momento, el comienzo, cuándo comienza la existencia de la persona humana. Y esto es importante determinarlo o saberlo porque algo que no les comenté recién es que la persona humana es sujeto de derecho. Ser sujeto de derechos significa que la persona humana es titular de derechos. La persona humana puede ejercer por sí o a través de un representante una serie de prerrogativas que la norma o el derecho les ha conferido. Para eso es necesario obviamente saber cuándo comienza la existencia para saber desde qué momento la persona es considerada como sujeto de derecho. Para ello vamos a hacer referencia a una serie de disposiciones. El Código Civil de Vélez Arfiels, en su artículo 70, consideró la existencia de la persona humana desde la concepción en el seno materno. Adviertan que el Código Civil de Vélez Arfiels habla de la concepción en el seno materno, cuando hoy sabemos que la ciencia ha avanzado de tal manera que la concepción puede producirse fuera del seno materno, ¿no? La concepción puede ser producida en una probeta a través de las técnicas de fertilización asistida. Por lo tanto, este concepto, por supuesto que es extemporáneo y ha caído en desuso. Eh, También hay pactos o convenios internacionales que hacen referencia al comienzo de la existencia de la persona humana. Estos pactos internacionales están incorporados en nuestro ordenamiento jurídico porque la Constitución así lo ha considerado. La Constitución ha considerado que tienen rango constitucional una serie de pactos o de convenios respecto de los cuales nuestra nación se ha adherido. Entre ellos está el Pacto de San José de Costa Rica, que dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Y dice además que este derecho será protegido por ley en general desde la concepción. Es decir, que el Pacto de San José de Costa Rica considera que en general el comienzo de la existencia de la persona humana
tiene su inicio en el momento de la concepción. Por otra parte, la Convención de los Derechos del Niño sostiene que el niño es todo ser humano desde el momento de su concepción, es decir, que considera también que la persona comienza, el comienzo de la existencia de la persona está dado por la concepción. Y finalmente tenemos que hacer referencia al Código Civil y Comercial de la Nación, que derogó y dejó sin efecto el Código de Vélez-Sarsfield, que sostiene que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Advertirán que ya el nuevo Código Civil y Comercial no hace referencia al seno materno por razones obvias, como les comenté recién, porque la concepción puede producirse hoy en día fuera del seno materno. ¿Y cómo se puede producir la concepción fuera del seno materno? A través de técnicas de reproducción asistida. Existen técnicas que se basan en la inseminación artificial y técnicas que se realizan a partir de la fecundación extracorpórea o in vitro. Las técnicas que se basan en la inseminación artificial consisten en introducir el semen del hombre en el útero de la mujer y ahí se produce la fecundación. Es decir, que se introduce el semen, la fecundación se produce en el seno materno, pero el semen no se introduce a través del acto sexual, sino que se introduce a través de procedimientos médicos y se produce de esta manera la fecundación con el óvulo y ahí se va generando toda la gestación. En cambio, las técnicas que se realizan a partir de la fecundación extracorpórea o in vitro se extraen en este tipo de técnicas tanto el óvulo como el semen y se fecundan fuera del cuerpo. Se fecundan en una probeta y una vez que la fecundación ya se ha producido con la unión del gameto masculino y el gameto femenino, el óvulo fecundado se introduce en el útero de la mujer, que va a ser la madre de ese embrión, o de otra mujer que va a servir, digamos, de incubadora para esa gestación. ¿Qué pasa con nuestra legislación con respecto a estas técnicas de reproducción asistida? Nuestra legislación, en particular hablando en particular del Código Civil y Comercial de la Nación, ha reconocido la existencia de técnicas de reproducción humana asistida, pero no lo ha reconocido de manera directa, sino indirectamente a través de otras normas que hacen referencia a otras cuestiones, pero de las cuales nosotros podemos inferir o deducir que se reconoce como válida las técnicas de reproducción asistida. Y una de esas normas es el artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que reconoce, digamos, las técnicas de reproducción asistida al establecer que la filiación puede tener lugar mediante técnicas de reproducción asistida o por adopción. Esta norma en realidad se refiere a la filiación, pero de manera explícita reconoce la existencia de estas técnicas porque dice expresamente que la filiación puede tener lugar mediante técnicas de reproducción asistida, con lo cual hay un reconocimiento de parte de nuestro Código Civil a estas técnicas, de manera entonces que estas técnicas son legales. Ahora, se generan una serie de controversias en la utilización de estas técnicas y sobre todo en las técnicas extracorpóreas, es decir, en aquellas técnicas de reproducción asistida en donde se hace una extracción del óvulo y del semen y la fecundación se produce fuera del seno materno en una probeta. Y los inconvenientes que se plantean es que se extraen, se realizan varias fecundaciones, es decir, se fecundan varios óvulos y se implantan algunos y a veces o se desechan o se congelan otros, con lo cual podría considerarse que si nosotros decimos que la existencia de la persona comienza a partir de la concepción, si desechamos algunos óvulos fecundados o los congelamos, estaríamos de alguna manera cometiendo un homicidio porque ese embrión o ese óvulo fecundado ya podría ser considerado una persona. Para resolver este tema, nosotros hemos traído a colación una sentencia que fue dictada por un tribunal internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal internacional
que dictó un fallo que se denomina Artavia Murillo. En este fallo se inició como consecuencia de un reclamo que interpusieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 9 parejas de personas de Costa Rica. Estas personas, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica les había negado un tratamiento de fertilización asistida extracorpóreo por el motivo que les comentaba, porque consideraba que se violaba la ley, porque si la ley consideraba que la existencia de la persona comenzaba con la concepción, desde el momento en que se une el gameto masculino y femenino, aunque sea en una probeta, y se desechan algunos de ellos, se está desechando en realidad una persona y en realidad se estaría cometiendo un homicidio, por lo cual la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica consideró estos procedimientos como ilegales porque se oponían a estas normas que consideraban que la existencia de la persona comienza con la concepción. A raíz de esto, estas personas que se vieron privadas, es decir, 9 parejas, que se vieron privadas de poder realizar una técnica de fertilización asistida, recurrieron a este tribunal internacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó un fallo en donde dejó sin efecto esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, ordenándole que hiciera lugar al pedido de utilización de técnicas de fertilización asistida a las personas que lo habían reclamado con el siguiente argumento. Dijo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este fallo Artavia Murillo, que hay que distinguir 2 momentos en la concepción. Uno es la fecundación y otro es la implantación. La fecundación se produce con la unión del gameto masculino con el gameto femenino. El óvulo con el semen unidos se fecundan. Ahora dijo este fallo que si ese óvulo fecundado no es implantado, no existe ninguna posibilidad de que ese embrión se geste, es decir, que ese embrión pueda vivir y pueda continuar su gestación hasta que la persona, hasta producirse el nacimiento de la persona. Por lo tanto, consideró este fallo que si bien hay una fecundación cuando se produce la unión del gameto masculino y femenino, el óvulo con el semen, no hay persona hasta que no sea implantada en el útero materno. Por lo tanto, desechar óvulos fecundados o no implantar óvulos fecundados no estaría violando ninguna normativa que considera que la existencia comienza desde la concepción, porque para que exista concepción no solamente debe haber fecundación, sino también implantación, porque la fecundación por sí sola no es suficiente para gestar un ser humano. Sin la implantación eso no sería posible. Y esto fue lo que dijo esta sentencia Artavia Murillo, que obligando de esta manera a el Estado de Costa Rica a que aceptase como válidos y como legales los tratamientos de inseminación artificial. Otra cuestión importante con respecto a la persona humana es saber cuándo se ha producido la concepción. Es importante saber cuándo se ha producido la concepción porque este tema es relevante para resolver una serie de problemas que se pueden producir, como por ejemplo para determinar la filiación del nacido. Cuando la persona nace, a veces necesitamos determinar cuándo se produjo la concepción, por ejemplo, para saber quién es el padre, para poder atribuirle responsabilidad parental, para saber de quién es heredero esa persona, etcétera, etcétera. Por ese motivo es importante saber en qué momento se produjo la concepción. Y para eso debemos determinar que el periodo de gestación corre entre la concepción y el nacimiento. Para saber en qué época se produce la concepción, la ley ha determinado un lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. Y la ley dice, para que podamos saber en qué momento en qué época se produjo la concepción, que debemos contar
desde el día antes en que se produjo el nacimiento, obviamente que el nacimiento tiene que haberse producido. Para saber en qué época, entonces, como les decía recién, se produce la concepción, la ley nos dice, tenemos que contar 300 días hacia atrás, desde el día antes en que se produce el nacimiento, y 180 días hacia atrás, desde el día antes en que se produjo el nacimiento. En ese periodo de 180 días que surge de restar los 300 y 120, es la época en que se produjo la concepción. Entonces, haciendo este cálculo matemático que se cuenta siempre a partir del día anterior del nacimiento, haciendo las cuentas que la ley nos determina, es decir, contando 300 y 180 días, haciendo la diferencia y determinando ese lapso de 120, es la época en la que nosotros podemos decir que la concepción se ha producido. Ahora, se presume que el máximo de tiempo del embarazo es de 300 días y el mínimo de 190, excluyendo el día del nacimiento. Por supuesto que esta es una presunción que admite prueba al contrario. ¿Qué significa esto? Que se presume, con lo cual puede ser dejado sin efecto si existe prueba que acredita otra circunstancia. Hoy en día se puede determinar la filiación con un ADN, por ejemplo, y esta sería, por ejemplo, una prueba para que desvirtuar esta presunción contenida en la ley. Ahora, como dijimos al principio de la unidad, la persona humana es un sujeto de derecho. Esto significa que es titular de derechos. Esto significa que tiene una serie de facultades o una serie de prerrogativas que la ley le ha conferido. Pero para que la persona sea sujeto de derecho es necesario que nazca con vida. Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan adquiridos si nacen con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. Es decir, que la persona va a ser sujeto, adquiere el carácter de sujeto de derecho siempre y cuando nazca con vida. Si no nace con vida, esa persona no es considerada sujeta de derecho. Ahora, al igual que a lo que hice referencia en la diapositiva anterior, el nacimiento con vida se presume. Es decir, siempre se presume que la persona nació con vida. Quien alegue que la persona no nació, nació sin vida, que nació, que en definitiva que no nació y que nunca existió y que por lo tanto no es sujeto de derecho, tendrá que desvirtuar esa presunción, demostrando que no tenía vida al momento de nacer, utilizando para ello cualquier medio de prueba. Puede utilizar, por ejemplo, el testimonio del médico que atendió a la persona que dio a luz a ese niño, el testimonio del personal médico que estaba en la sala de partos, etcétera, etcétera. Con esto damos por finalizado la primera parte de esta unidad 3 que se refiere a la persona humana propiamente dicha. Luego continuaremos en una segunda parte, como les expliqué al principio, con el tema de los derechos personalísimos, entendiéndose por tales todas aquellas prerrogativas que la persona tiene por el solo hecho de ser humano.